Soy David, soy hematólogo, trabajo en Barcelona y mi dedicación principal es en el tratamiento de los pacientes con neoplasias mieloides, cánceres mieloides, leucemias, síndromes mieloisplásicos y también el trasplante. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Creo que es un foro muy diferente al que los médicos estamos habituados y creo que es súper importante y súper necesario y una de las carencias que tenemos todavía, el poder hacer estas confluencias más frecuentes, porque desde luego yo creo, estoy muy de acuerdo, son muy enriquecedoras. Voy a dar pinceladas sobre los temas que veis en pantalla, una muy pequeña introducción, luego hablar un poco de los mieloisplásicos, las leucemias agudas, el trasplante y un poquito de terapia celular. Como he visto que en el programa, aquí me he adelantado un poco, como he visto en el programa que Fermín habla el último y va a hablar de terapias avanzadas, me he permitido que la última parte va a ser muy breve porque estoy seguro que Fermín va a desarrollarlo mejor y más ampliamente que yo. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer en los próximos 25 minutos? Intentar explicar lo que son las leucemias agudas y los síndromes mieloidisplásicos, cómo las diagnosticamos, cómo las tratamos, qué es un trasplante, cuáles son sus tipos, para qué usamos cada uno de sus tipos, cuáles son las terapias celulares que ya estamos usando y un poquito de visión hacia el futuro. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar en detalles de ninguna de las enfermedades en concreto y no voy a hablar de casos individuales ni particulares. Y quiero empezar por explicar lo que es, quizá es muy básico, me perdonáis, lo que es la médula ósea, cómo se fabrica la sangre. Y todo empieza con esta célula de aquí arriba, que si nos imaginamos que la sangre en su totalidad es un árbol, sería lo que está justo abajo, el tronco del árbol. De hecho, en inglés es stem cell, que es como célula troncal. Esta célula es una célula muy especial, es una célula que tiene una característica única, es que es capaz de replicarse a sí misma, pero a la vez es capaz de dar lugar a todas las células de la sangre. A partir de esa célula se va diferenciando, van cogiendo particularidades de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas, de las células que son las encargadas de llevar el oxígeno, las células que nos defienden y las células que evitan que sangremos. Y todo viene de esta célula. Y es una célula que es muy importante para la ponencia de hoy porque es la célula que se maligniza tanto en los síndromes mieloidisplásicos como en las leucemias agudas. Al alterarse esta célula, el problema que vamos a tener es que todas las células que derivan de ella van a estar afectadas en un momento o en otro. Por eso es tan importante entender cómo se forma la sangre para que se pueda entender la enfermedad de la que vamos a hablar. ¿Y por qué se producen estas enfermedades? ¿Por qué se producen los síndromes mieloidisplásicos, las leucemias agudas? Bueno, se producen al final por una mutación que se produce en esa célula original, en esa célula que estaba arriba de todo y que da lugar a todas las demás. Esa mutación la mayor parte de las veces no se produce por ninguna causa que sepamos reconocer. Hay factores de riesgo bien conocidos, el haber recibido otras quimioterapias o radioterapia, factores ambientales, el tabaco, tóxicos en general, algunas alteraciones genéticas que predisponen también al desarrollo de estas enfermedades. Pero esto no suele ser suficiente, se tienen que dar otros dos factores para que se acabe desarrollando este cáncer, que son en el fondo los síndromes mieloidisplásicos y las leucemias agudas. Tiene que haber una alteración, un fallo en los mecanismos que nuestro cuerpo tiene para reparar esas mutaciones que se están produciendo de forma continua. Y además tiene que haber un fallo en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, en el fondo, tiene esa última función de identificar las células que se han malignizado y eliminarlas. Por lo tanto, si entendemos cuáles son los factores que llevan al desarrollo de la enfermedad, podremos intentar estrategias de tratamiento que vayan dirigidas a uno de esos tres pilares. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, la realidad es que es muy variable. No hay una única manifestación que uno pueda pensar, voy al médico porque tengo esto y lo más probable es que vaya a tener un mieloidisplásico o una leucemia aguda. La realidad es que la mayor parte de los pacientes, la clínica, con lo que vienen, los síntomas que presentan, son muy dispares. Como se afectan los tres tipos celulares de la sangre, bajan los glóbulos rojos, aparece anemia, eso nos va a dar
cansancio, astenia, dificultad para hacer las cosas, palidez. Como las defensas no funcionan adecuadamente, el riesgo de infecciones va a ser más alto. A veces el paciente aparece por un cuadro infeccioso que no acaba de resolverse y al hacer el análisis vemos que ahí hay el problema. O a veces lo que se ve es que hay un sangrado que no es normal, ¿no? Todos tenemos de vez en cuando un golpe o alguna cosa, pero cuando las plaquetas están muy bajas aparecen demasiados hematomas muy fácilmente con pequeños golpes que los pacientes dicen esto no es normal. Y en el análisis vemos que efectivamente las plaquetas están bajas y es lo que nos permite empezar a tirar del hilo. Pero la realidad es que la sintomatología puede ser muy variada. Lo más importante, yo creo que en cualquier enfermedad hematológica, en las que yo voy a hablar, pero creo que en las que se van a tocar en el resto de la tarde también, es el proceso del diagnóstico. Hacer un diagnóstico correcto es el momento más determinante, porque todas las decisiones después se toman a partir de este momento. Por lo tanto, es muy importante que tengamos unas buenas técnicas de diagnóstico, que nos tomemos el tiempo para hacer el diagnóstico, porque fallar aquí o no tomarnos aquí el tiempo necesario va a producir después problemas más adelante. Por lo tanto, uno de los mensajes importantes es que en general la mayor parte de las enfermedades hematológicas pueden esperar unos días para empezar cualquier tratamiento y en ese tiempo es el que estamos usando para entender mejor de qué enfermedad concreta se trata y poder aplicar el mejor tratamiento posible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las leucemias agudas? En hematología siempre hay dos pruebas que se llevan todos los honores: el análisis de sangre y el estudio de la médula ósea. Con estas dos pruebas, en general, vamos a ser capaces de realizar el diagnóstico en todos los pacientes con síndromes mielodysplasicos y leucemias agudas. A veces hacemos pruebas adicionales, TACs, PETs, ecografías, todas estas otras técnicas se hacen en otras enfermedades también hematológicas, pero con el análisis y la médula ósea, para las tres patologías que yo voy a comentar hoy, es suficiente. ¿Y qué hacemos con esa muestra que cogemos a los pacientes, ese trocito de médula ósea? Lo miramos al microscopio y lo vemos en el microscopio, vemos esas células, vemos qué características tienen a la visión, la citología. Las pasamos por una máquina de citometría de flujo que es capaz de identificar un montón de características que nuestros ojos no son capaces de ver y que nos permiten caracterizar todavía mejor cómo es cada una de esas células. Y hacemos estudios genéticos. Hoy en día los estudios genéticos, tanto la citogenética como los estudios moleculares, son básicos para un correcto diagnóstico y para también estratificar el pronóstico, saber cuál va a ser la evolución de los pacientes. Todo eso es lo que hacemos con estas muestras que somos tan pesados en sacar en el diagnóstico y también en el seguimiento. Son muy importantes para hacer bien las cosas. Voy a pasar a la primera de las enfermedades, que son los síndromes mielodisplásicos. Lo primero es que son un tipo de cáncer. Se llaman síndromes. Ahora la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud ya ha cambiado la nomenclatura, les llaman neoplasias, la reconoce como cáncer. Esto es importante en algunos entornos, entender que es una célula que ha malignizado, y se caracterizan por displasia, por ser anormales, por tener una morfología, porque las ves y dices, esto no es una célula normal, ¿vale? Y se manifiestan sobre todo con una bajada de las células, anemia, bajada de glóbulos blancos o de plaquetas y un mayor riesgo de evolucionar a leucemia mieloide aguda. Lo que les pasa a estas células que se han transformado en células mielodisplásicas es que no son capaces de seguir ese camino de célula inmadura a célula madura correctamente. Por el camino se suelen morir y entonces encontramos este problema. Hay un montón de grupos diferentes, no os he traído ninguna clasificación, porque en la práctica diaria diferenciamos dos tipos de mielodisplásicos. Los de bajo riesgo, que tienen una supervivencia más prolongada y su principal problema es sobre todo la anemia, y los síndromes mielodisplásicos de riesgo alto, que estos sí que tienen un mayor riesgo de evolucionar a la leucemia aguda y una supervivencia más acortada, y por lo tanto requieren un tratamiento más intensivo en la medida de lo posible. ¿Cuáles son los tratamientos en estos pacientes?
En los de bajo riesgo, como el principal problema que tienen suele ser anemia, 90% de los pacientes tienen anemia, el objetivo es intentar corregir esa anemia. Tener anemia no es una cosa menor, tener anemia tiene una repercusión enorme en el día a día de los pacientes, tiene una carga sobre la calidad de vida tremenda y también sobre la supervivencia. Por lo tanto, corregir la hemoglobina no es un acto menor, es un esfuerzo para que el paciente esté mejor y también además tenga una mayor supervivencia. Y esto lo hacemos con fármacos en general bien tolerados, ¿vale? Usamos unos u otros en función del subtipo concreto, en base a esos datos del diagnóstico que vamos encontrando. ¿Qué ocurre en los pacientes de alto riesgo? En pacientes de alto riesgo ya no solo aparece anemia, sino que, como os he dicho antes, tienen un mayor riesgo de evolucionar a leucemia aguda. Por lo tanto, es fundamental intentar en el tratamiento cambiar la historia natural de la enfermedad, tratar de evitar que la enfermedad siga su curso. Y para eso tenemos básicamente dos herramientas. Una que tiene intención curativa y es la única forma de curar un síndrome mieloesplásico, que es el trasplante, del que hablaré más adelante. Y otra que es farmacológica para los pacientes que por algún motivo no pueden recibir un trasplante. He de deciros que la mediana de edad de los pacientes que se diagnostican de síndrome mieloesplásico es 75 años. Por lo tanto, muchos de los pacientes no están en condiciones de recibir un trasplante por los riesgos inherentes al trasplante. Por lo tanto, hemos de encaminarnos a tratamientos farmacológicos que lo que buscan sea prolongar la supervivencia y a la vez mejorar la calidad de vida. Os he traído estos dos esquemas no para que los miréis en detalle, no los voy a explicar, sino para que entendáis cómo funcionamos cuando vamos tratando con los algoritmos. Los hematólogos todos nosotros estamos usando estos algoritmos continuamente. Estos son de la anterior versión, estamos renovando los del mielodisplásico y cómo vamos siguiendo en función de cada tipo y en función de cómo se responde o no, vamos cambiando los tratamientos. Esto lo hacemos en todas las enfermedades. Antes, cuando trabajábamos con papel, lo solíamos tener en las historias de cada paciente y íbamos marcando. Ahora en el ordenador, claro, la pantalla no la podemos dibujar igual de bien. Las leucemias agudas son parecidas a los síndromes mieloesplásicos. La célula que se maligniza, la célula que se vuelve cancerosa es la misma, aquella célula que os expliqué arriba de todo, o si lo pensamos en la figura del árbol, la raíz, el problema está en el fundamento. Son cánceres de la médula ósea. La médula ósea es lo que está dentro de los huesos, no tiene nada que ver con la médula espinal, ¿vale? Es lo que mi abuela usaba para hacer sopa. El trocito, efectivamente, ¿eh? Ahí está. ¿Y qué ocurre en las leucemias agudas? Que esa mutación que se produce hace que la célula madre no se diferencie, pero esté replicándose continuamente y muy rápidamente. Entonces acaba ocupando toda la médula ósea sin dejar espacio a las células normales para producir la sangre. Además, se pueden escapar de la médula ósea e infiltrar distintos órganos. Hay dos grandes tipos de leucemias agudas, las que llamamos leucemias agudas mieloblásticas y linfoblásticas. Las tratamos de forma bastante o ligeramente diferente. Una vez más quiero subrayar que cuando uno le dicen que tiene una leucemia aguda, lo primero que hace obviamente es asustarse, todos lo haríamos, pero que en la mayor parte de los casos podemos tomarnos unos días para hacer el diagnóstico correctamente. Hay veces que no se puede esperar y entonces administramos un tratamiento que nos sirva para parar el golpe, pero lo más importante sigue siendo hacer un correcto diagnóstico, entender bien cuál es la enfermedad a la que nos tenemos que enfrentar y con ese correcto diagnóstico aplicar el tratamiento. Las primeras de ellas, las leucemias agudas mieloblásticas, 20 tipos distintos, 30 tipos distintos, cada vez más. Cada vez estamos afinando más, estamos entendiendo mejor las enfermedades, entonces vamos afinando más. Pero en realidad podríamos decir que hay 4 grandes grupos. Una de ellas, no muy frecuente, 5 a 10% de los pacientes con leucemia mieloblástica, se llama leucemia promielocítica aguda. Es muy peculiar, muy diferente a todas las demás. De hecho, la estamos tratando con fármacos que ya no son quimioterapia
estándar, se tratan con 2 fármacos completamente distintos y tienen una probabilidad de curación por encima del 90%. ¿Vale? Es un ejemplo de lo importante que es hacer los estudios genéticos. Esta enfermedad, hace 40, 50 años, era justo al revés. Tenía una mortalidad del 90% en pocas semanas. Entendimos el gen que estaba alterado, se aprendió el tratamiento adecuado y se ha dado la vuelta por completo a la tortilla. Entender bien las enfermedades es lo que nos permite al final aplicar tratamientos concretos e ir avanzando. Si apartamos la leucemia aguda promielocítica, tenemos otras 3 grandes grupos de enfermedades. Las leucemias mieloblásticas, digamos, con factores genéticos favorables, las desfavorables y las de riesgo intermedio. Lo importante no es exactamente en cuál cae el paciente, tiene cierta importancia, sino que esto nos va a condicionar una decisión muy, muy importante, que es si el paciente necesita o no un trasplante halogénico, un trasplante con células de otra persona, desde el momento inicial. Nunca va a ser el trasplante el primero que hagamos, haremos quimioterapia antes, pero lo podemos saber ya en la primera, segunda semana después del diagnóstico. Las leucemias agudas que llamamos favorables, las intentamos tratar solo con quimioterapia y conseguimos curar con esa primera quimioterapia un porcentaje muy elevado de estos pacientes y por lo tanto no asumimos los riesgos del trasplante. Las que tienen alteraciones genéticas que son desfavorables, sabemos que solo con la quimioterapia no vamos a poder conseguir la curación y por eso, antes o después, vamos a proponer hacer un trasplante, porque es lo que acabará por eliminar las células malas que hayan podido quedar después de los tratamientos. Y las de riesgo intermedio, como os podéis imaginar, quedan a caballo de unas y otras y en función de cómo evolucione y de cómo funcionen los tratamientos decidimos una cosa o la otra. ¿Qué ocurre con los pacientes que no son candidatos a recibir quimioterapias muy agresivas? Bueno, pues hasta ahora teníamos pocas herramientas, teníamos pocos fármacos, pero en los últimos años están apareciendo fármacos que están cambiando para bien el tratamiento de los pacientes más complejos, que son los pacientes que tienen otras enfermedades o edades más avanzadas. Están apareciendo fármacos que permiten combinaciones que dan muy buenos resultados y permiten conseguir una primera remisión. Están apareciendo fármacos dirigidos contra mutaciones específicas, no importan las letras, contra genes concretos. Son fármacos que funcionan en pacientes que tienen una mutación concreta. Sí, pues solo funcionan en el 5%, ya, pero 5% en el que van a ir muy bien, otro 5% que van a ir muy bien con otra mutación. Entonces, es ir ajustando estos tratamientos. Nos pueden servir también estos fármacos nuevos que estamos desarrollando en otros pacientes que no sean especialmente añosos o con otras enfermedades. Nos pueden servir en pacientes jóvenes también porque pueden ser útiles antes del trasplante o para buscar una nueva oportunidad si no ha ido bien el tratamiento inicial. Por lo tanto, tenemos avances interesantes aquí. Una vez más, fijaros cómo vamos siempre jugando con estos algoritmos en función de las características y cómo se van respondiendo. Estos son los del grupo catalán. Yo trabajo en Barcelona, pero los del grupo PETEMA son básicamente muy similares. En función de cómo se responde, se va haciendo una cosa o la otra. Y es lo que vamos usando todo el rato, es nuestro árbol de decisiones. Por eso muchas veces en la consulta no somos capaces de daros una respuesta a una pregunta de qué vamos a hacer, porque nos faltan algunos datos que nos permitan entender cuál es la ruta que se ha de seguir para conseguir la curación. Porque lo que estamos buscando en los pacientes que hacemos un trasplante o que hacemos una quimioterapia intensiva es intentar curar cuando eso es posible. ¿Qué hay de las leucemias agudas linfoblásticas? También muchísimos grupos distintos. Voy a tratar de simplificarlo. Las dividimos en función de cuál es el linfocito que se altera. Hay 2 grandes grupos de linfocitos, los B y los T, y con eso las cambiamos. Pero hay algunos aspectos que son muy importantes y es interesante mencionarlos. Una vez más, aparece la importancia de detectar alteraciones genéticas aquí. Cuando aparece una alteración muy concreta que se llama cromosoma Filadelfia, adivináis dónde se descubrió, ¿vale? Cuando aparece esa alteración, añadimos un fármaco que es muy eficaz para estos pacientes. Esto lo aprendimos de la leucemia mieloide crónica. Los hematólogos vamos aprendiendo unos de otros.
leucemia mieloide crónica es donde se desarrollaron estos fármacos, pero unos cuantos pacientes, una tercera parte de los pacientes con leucemias agudas linfoblásticas también tienen esta alteración citogenética y por lo tanto también se benefician de estos tratamientos. Y están apareciendo también nuevos fármacos, fármacos especialmente dirigidos a dianas que están expresadas en estas células malignas y nos permiten hacer terapias más dirigidas contra la célula concreta y no estas quimioterapias que estamos habituados, que tienen tanta toxicidad porque son muy inespecíficas. Nuevamente, el protocolo de linfoblástica, especialmente complejo. El doctor Rivera, que es el que ha liderado los protocolos de leucemia aguda linfoblástica, siempre ha hecho estos protocolos que son difíciles de seguir aparentemente, pero luego son súper útiles cuando tenemos que ir haciendo las cosas, ir haciendo los tratamientos, porque vas paso por paso y nos permiten seguir muy bien los esquemas. ¿Y qué hay del trasplante? El trasplante siempre es la alternativa que tenemos con mayor capacidad antitumoral, ¿vale? Ahora os explicaré los tipos de trasplante, pero quiero que os imaginéis que cuando una enfermedad empieza es como este jardín en el que podéis ver algunas flores, pero sobre todo veis muchísimas hierbas malas, se supone estas verdes oscuras. Eso es cuando está la enfermedad en el momento del diagnóstico. Cuando hacemos los primeros tratamientos, esas quimioterapias iniciales, lo que buscamos es eliminar la mayor parte de estas hierbas malas, de estas células malas. No siempre lo conseguimos, muchas veces quedan algunas que son especialmente resistentes, porque esas células que quedan después de la quimioterapia que hemos puesto son las que no se han muerto con esa quimioterapia. Eso nos está diciendo que esas células, por algún motivo, no vamos a poder eliminarlas a base de quimioterapia como la que habíamos hecho anteriormente. Y si la enfermedad recae, va a recaer a partir de estas células. Por tanto, va a ser más difícil de tratar. ¿Qué conseguimos con el trasplante? Con el trasplante nos vamos a cargar inicialmente el jardín por completo. Vamos a arrasarlo. Vamos a dejar solo la tierra. Y lo que vamos a hacer es plantar estas semillas, que son las células madre. Las células madre hematopoéticas, esa célula de arriba de todo, esa célula que da origen después a todas las otras células. En hematología usamos muchas veces transfusiones. Cuando hacemos transfusión de glóbulos rojos o de plaquetas, lo que estamos transfundiendo son las células maduras, las que estaban abajo de todo. Cuando hacemos un trasplante, las que transfundimos, las que ponemos, son estas células más inmaduras. ¿Para qué? Para que den lugar al resto de células de la sangre. ¿Vale? Y después esto es lo que esperamos. Acaban subiendo las defensas, subiendo los glóbulos rojos, subiendo las plaquetas y ya no hay células malas. A veces, incluso después del trasplante, sabemos que tenemos que hacer un poco de tratamiento de mantenimiento. Podemos discutir un poco después de cuáles son las alternativas. ¿Y cuáles son los tipos de trasplante? Claro, yo me dedico al trasplante. Podría estar horas hablando de esto, pero voy a intentar hacerlo muy sencillo. Depende de varios aspectos. Depende de dónde vienen los progenitores, de dónde vienen esas células madre, porque le llamamos trasplante de médula ósea, pero ya muy pocas veces cogemos la médula ósea. Generalmente lo que hacemos es hacer que las células madre hematopoyéticas, las células madre que van a dar lugar a todo, salgan de la médula ósea a la sangre periférica y la cogemos de la sangre periférica. Conectamos a los donantes o a los propios pacientes, dependiendo, a una máquina que lo que hace es centrifugar la sangre, como si fuese una lavadora, y al centrifugar la sangre se ordenan las células en función de su peso y nosotros sabemos dónde están exactamente las células madre. Es un proceso largo, 3, 4, 5 horas. Vamos cogiendo las células madre y el resto de la sangre muy generosamente se la devolvemos al paciente o al donante. Tipos de trasplante en función del donante. Puede ser trasplante autólogo, cuando usamos las propias células del paciente, o trasplante alogénico, cuando usamos células de un donante. El donante puede ser un hermano, puede ser un donante no emparentado, ¿vale? Y distintos tipos de donante. Básicamente, lo importante es que entendáis que la mayor parte, por encima del 95% de los pacientes, vamos a encontrar un donante, de un tipo o de otro tipo, pero la mayor parte de los pacientes hoy en día tienen un donante suficientemente compatible para poder recibir un trasplante. El trasplante autólogo lo usamos solo en enfermedades en donde la célula madre
no está alterada. No es un trasplante que usemos especialmente en mielodisplásicos ni leucemias agudas, raramente. Es el tipo de trasplante típico que usamos en los pacientes con linfoma o en los pacientes con mieloma, que son enfermedades de células más maduras. El otro aspecto importante es en función de lo que llamamos el tratamiento de acondicionamiento, que es la quimioterapia que ponemos para que esas células puedan injertar. Y aquí diferenciamos dos grupos. El trasplante mieloablativo, que sería el convencional, el único que se hacía hasta la entrada de los años 2000, que usaba muchas dosis de quimioterapia dosis muy alta para arrasar todo. Pero luego en el trasplante alogénico entendimos que el principal efecto beneficioso del trasplante alogénico no es tanto la quimioterapia, sino que cambiamos el sistema inmunológico. Y entonces aprendimos que podíamos hacer trasplantes de intensidad reducida. ¿Y para qué es útil esto? Pues para los pacientes con enfermedades hematológicas, que son casi siempre pacientes de edad avanzada que no pueden tolerar esquemas de intensidad muy alta. Entonces, con estos trasplantes de intensidad reducida conseguimos abrir enormemente la ventana de oportunidad para los pacientes con leucemias agudas que tienen también una mediana de edad por encima de 70 años. El trasplante autólogo tenéis que entenderlo como una quimioterapia a dosis muy altas. Cuando hacemos una quimioterapia siempre ocurre lo mismo. Ponemos la quimioterapia, en las semanas siguientes las defensas bajan, las plaquetas bajan y luego se recuperan 2, 3, 4 semanas y ponemos otro ciclo. Cuando hacemos un trasplante autólogo, la dosis de quimioterapia es tan alta que las células bajan, pero no se van a recuperar. O van a tardar muchos meses en recuperarse. Eso es inviable, no se puede vivir sin una médula ósea funcional. Lo que hacemos con el trasplante autólogo es que primero cogemos células al paciente, las guardamos congeladas, se hace el tratamiento que se tenga que hacer y luego se hace este último tratamiento de trasplante con dosis muy altas de quimioterapia y luego ponemos estas células. Y estas células permiten que ese periodo de muchos meses o indefinido de estar muy bajito de defensas y de plaquetas y de glóbulos rojos se reduzca a 2 o 3 semanas. Luego ya podemos hacer estas quimioterapias. Y es importante porque cuanto mayor es la dosis de quimioterapia, es cierto que hay más toxicidad, pero también es cierto que hay más capacidad, más efecto antitumoral. Por lo tanto, el trasplante autólogo en este tipo de enfermedades más sensibles a la quimioterapia es muy interesante. El trasplante alogénico podemos hacer también con dosis altas de quimioterapia o no. Hoy no, ningún problema, pero me está cogiendo al hilo. Sí, sí. Ningún problema. No, en absoluto. ¿Vale? Con el trasplante alogénico lo que os decía antes es que no solo buscamos el efecto de la quimioterapia, ponemos una médula ósea, unas células madre de otra persona. Con eso, ¿qué hacemos? Cambiamos los glóbulos rojos, pero también cambiamos el sistema inmunológico por completo. La broma es lo de los glóbulos rojos, porque el paciente cambia de grupo sanguíneo. Si tú tienes un grupo sanguíneo A y te haces un trasplante de un donante 0, que eso puedes hacerlo, pues tu grupo sanguíneo a partir de ahí pasa a ser 0. Si alguna vez os trasplantáis de un grupo sanguíneo diferente, pues si hacéis alguna barbaridad, pues dejad una gota de sangre, nos van a buscar a vosotros, porque vuestro grupo sanguíneo no será. Ojo, si te hacen el estudio de piel o de pelo, entonces sí que tienes el mismo gen, ¿eh? Al cambiar el sistema inmunológico, ¿qué estamos buscando? ¿Os acordáis en la segunda o tercera diapositiva? Os dije, hay una mutación, pero eso no es suficiente. Tiene que fallar también el sistema inmunológico. Lo que buscamos al cambiar el sistema inmunológico es que ese nuevo sistema inmunológico derivado de células del donante sea capaz de identificar y eliminar las células malignas que hayan podido quedar en el paciente. Eso es lo que llamamos efecto injerto contra tumor. Injerto contra leucemia, injerto contra síndrome mieloesplásico, también contra mieloma, contra linfoma, contra muchos tumores funciona. En función de la fuente no voy a entrar en grandes detalles porque es una cosa muy técnica, pero lo importante, el mensaje que quiero que tengáis es que no importa si es médula ósea, tiene unas ventajas, sangre de cordón tiene otras ventajas, sangre periférica, que es lo más habitual, tiene otras, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿Cuál es el proceso del trasplante? En el trasplante autólogo, supongo que no veis nada porque yo no veo desde aquí, vosotros tampoco. Se ha quedado demasiado pequeñita la letra. En la primera bolita, aquí arriba, trasplante autólogo, el paciente
ha tenido una enfermedad, generalmente un linfoma, un mieloma, en el mieloma en primera línea, en el linfoma generalmente en segunda línea, ha recaído y estamos haciendo una quimioterapia para volver a controlar la enfermedad. Mientras se hace esa quimioterapia, aprovechamos y tratamos de obtener las células madre del propio paciente y las congelamos, las guardamos congeladas. Luego le ponemos la quimioterapia a dosis muy alta para arrasar con todo lo que haya quedado y le volvemos a poner las células que teníamos criopreservadas. De esta forma, el paciente va a recuperar nuevamente su función medular en unas semanas, se va a recuperar y vamos a ir haciendo los seguimientos. ¿Qué ocurre en el trasplante halogénico? Que cambia el donante. Por lo tanto, una vez que se recupera, a partir de que suben las defensas, en el trasplante autólogo, a partir de que suben las defensas, los hematólogos, especialmente los que nos dedicamos al trasplante, nos quedamos ya tranquilos, sabemos que las cosas ya van a ir muy bien y en cuanto podemos, devolvemos al paciente a nuestro compañero. En el trasplante halogénico, a partir de este momento, de que empiezan a subir las células, es cuando empieza a cambiar el sistema inmunológico. A partir de ahí vamos a ver ese efecto injerto contra tumor. Pero el sistema inmunológico tampoco es el más inteligente del mundo, entonces también puede aparecer la complicación más temida en el trasplante, que la habéis mencionado antes en la presentación, Belén la mencionó, la enfermedad de injerto contra receptor, cuando el sistema inmunológico del donante reconoce al paciente como algo extraño y lo ataca. Es una complicación que tiene un rango muy amplio de gravedad, pero que generalmente requiere tratamiento. La buena noticia es que cuando se produce esa complicación, a la vez se están eliminando también las células malignas que hayan podido quedar. Entonces, digamos que se trata de buscar el equilibrio entre los efectos positivos y los efectos negativos. La toma de decisión de llevar un paciente, de proponer a un paciente a trasplante, es siempre lo mismo. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener y cuáles son los riesgos? Los trasplantes son... El trasplante autólogo tiene menos riesgo, mucho menos riesgo, pero aún así ambos procedimientos son procedimientos con un riesgo superior a las técnicas, a los tratamientos habituales. Por lo tanto, siempre hay que sentarse y discutir por qué se hace el trasplante, cuáles son los beneficios de hacer el trasplante, qué alternativas tenemos si no hacemos un trasplante. Y esto es esa conversación que se tiene en la consulta pretrasplante, que suele ser una conversación larga en la que se valoran todo este tipo de aspectos, porque la decisión al final de ir o no a un trasplante es una decisión del paciente. Los médicos en este sentido lo que tenemos que hacer siempre es acompañar, intentar informaros de cuál es la opción que pensamos que es mejor, pero obviamente solo el paciente conoce cuáles son sus circunstancias y si puede o no asumir la toma de el ir o no a un trasplante. Las células CAR-T. Cualquiera que haya leído el periódico en los últimos años ha leído sobre esto. Es una de las revoluciones más importantes en la medicina en las últimas décadas. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de las células CAR-T en un congreso americano, que estaba viendo al tipo hablar de esto y decía, tú estás loco, eso es algo como imposible. Y unos años después no era imposible, casi nada es imposible ya. Son células que están modificadas, son linfocitos T, que son las defensas que van buscando las células malas y eliminándolas, pero no son los linfocitos T normales que usamos a lo mejor en el trasplante, sino que cogemos esos linfocitos T y los modificamos genéticamente para que solo reconozcan una proteína, una característica concreta de las células tumorales, con lo que esos linfocitos T solo van a ir a atacar a esas células tumorales que expresan esa característica. Ahora mismo en España están aprobados en 2 enfermedades, en linfomas, distintos tipos de linfomas y en mieloma múltiple. Es una terapia espectacular. Yo creo que por aquí vamos a avanzar muchísimo. Lo interesante además es que hay muchísimos ensayos clínicos que se están desarrollando para expandir estas terapias no solo al linfoma y mieloma, sino a otras enfermedades hematológicas y no hematológicas, otros cánceres e incluso enfermedades autoinmunes. Esta capacidad de modificar el sistema inmunológico nos ha abierto una puerta gigante que va a dar lugar a muchísimas novedades terapéuticas en los próximos años. ¿Cómo se hacen estas células quiméricas, estos linfocitos quiméricos?
Empezamos por lo mismo, cogemos linfocitos T, los metemos en esa lavadora que os he dicho, en la máquina de féresis, cambiamos un poquito las coordenadas para coger los linfocitos T en vez de las células madre. Ahora no queremos las células madre, solo los linfocitos T. Se mandan a un laboratorio y en ese laboratorio, a través de distintas técnicas, generalmente con vectores virales, se introduce el gen que nos interesa dentro del linfocito T. Luego se les deja expandirse y se guardan en una bolsa y después de un poquito de tratamiento para inmunosuprimir al paciente y que el paciente no elimine los linfocitos que le estamos poniendo, esos linfocitos se infunden con una transfusión y hacen su función. Van a eliminar esas células malas que hayan podido quedar. Aféresis, producción. A veces es necesario, como se tarda unas cuantas semanas, a veces es necesario hacer algún tipo de quimioterapia para aguantar, que la enfermedad aguante un poquito, y ponemos las células. Son células muy específicas, pero no están exentas de riesgos. Hay 3 o 4 complicaciones especialmente importantes. La primera de ellas es que son tan eficaces que muchas veces matan tantas células malignas a la vez que se desarrolla lo que llamamos síndrome de liberación de citoquinas. Cuando tú matas células, claro, la célula se rompe y libera sus cosas, las que están dentro de la célula, y eso puede dar lugar a problemas eventualmente graves. En general los podemos controlar, tenemos fármacos que los controlan bien. Hay veces que también puede aparecer toxicidad neurológica. Es muy espectacular porque normalmente el paciente que recibe un tratamiento con CAR se encuentra muy bien. Pero cuando hacen toxicidad neurológica es como muy súbita y de repente pues, le puede costar hablar o escribir. De hecho, las enfermeras, que son seguramente las personas más importantes en los tratamientos de los que hacemos, especialmente cuando está el paciente ingresado, las enfermeras siempre están revisando con una serie de escalas la presencia de fiebre, neurológicamente si habla bien, si no habla bien, si escribe normal, si no escribe normal, porque hay que estar muy atentos a estas complicaciones, poco frecuentes, pero potencialmente graves. Y otras complicaciones también que puede haber relacionadas con estos linfocitos modificados. A pesar de estos efectos adversos, siempre da miedo, es como leerse un prospecto. Cuando hablamos de efectos adversos, ¿no? Siempre asusta, pero en realidad esto es una de las terapias más revolucionarias que hemos vivido en los últimos años. No voy a hablaros mucho de esto porque no tiene todavía aplicación en el ámbito del cáncer, pero para los que hacemos trasplante está siendo muy interesante y entrevemos ya que a la vuelta de la esquina vamos a tener otro gran cambio. Somos capaces ya de modificar genéticamente también las células madre. En enfermedades monogénicas como la talasemia, no es un tipo de cáncer, es una enfermedad de los glóbulos rojos, talasemia o enfermedad de drepanocitosis, que son enfermedades por un solo gen. Podemos coger esas células madre de arriba de todo, después de meterlas en la lavadora, y modificar ese gen que está alterado. Y modificando ese gen, luego cuando ponemos las células madre de nuevo, la médula ósea ya funciona normalmente. Esto ahora no tiene todavía aplicaciones en cáncer, pero es cuestión de tiempo que podamos hacerlo. Por lo tanto, voy a ir concluyendo, pero antes de concluir, creo que es interesante, desde mi punto de vista, remarcar que no hay dos pacientes iguales, ¿no? Llevo 25 años viendo pacientes y es muy habitual. Un paciente que coincidió conmigo en la habitación me dijo: no hay dos personas iguales, no hay dos pacientes iguales. Nunca se pueden comparar. Segundo aspecto crítico, la relación médico-paciente es fundamental. Y la relación médico-paciente es una relación entre personas y por lo tanto podemos estar o no a gusto con esa persona. Todos somos diferentes, tenemos nuestras afinidades o no. El paciente ha de sentirse cómodo con su médico y si no lo está o no tiene confianza o no está a gusto, decidlo y cambiad de médico. No importa el médico, todos trabajamos en equipo, no hay ningún médico que toma una decisión él solo hoy en día, son todos trabajos en un grupo, por lo tanto es muy importante. Segundas opiniones, de las cosas más sanas que existen. Yo recibo muchos pacientes con segundas opiniones, súper importante. Si tenéis dudas, haced una segunda opinión, pero decidle a vuestro médico principal: voy a hacer una segunda opinión.
¿Por qué? Porque ese médico va a poder hacer un informe para que que el médico que hace la segunda opinión sepa lo que tiene el paciente exactamente, lo que se está haciendo y lo que se propone, cuál es el plan. Es mucho mejor eso que aparecer con una colección de múltiples informes que es difícil de interpretar a veces. Si hay un médico que tiene problemas porque se le va a pedir una segunda opinión a su paciente, el problema no es del paciente, es del médico. Todas las dudas deben resolverse. Todas las dudas de los pacientes deben resolverse. Llevadlas apuntadas en una hoja, porque la consulta es un ambiente difícil, agresivo. Siempre cuando haces una pregunta se te olvida la siguiente que querías hacer, en un papel. Y vas con el papel. A lo mejor el médico no tiene tiempo ese día, ¿eh? Puede ser, yo soy muy charlatán y hay veces que digo, hoy no toca, hoy hay 30 pacientes, no puedo estar. Otro día buscamos y resolvemos todas las dudas. No hay preguntas tontas. Cualquier duda es importante. Si es importante para ti, es importante que el médico te la responda. Y lo he comentado al principio, ¿por qué son importantes estas reuniones? Porque los médicos vivimos la medicina desde el punto de vista del médico. Intentamos ponernos en el lado del paciente, pero no siempre nos es fácil. Hay veces que somos muy técnicos y nos dejamos cosas por el camino. Os animo a que expliquéis vuestros problemas por poca relación que parezca que tengan con la enfermedad en concreto, con el proceso en concreto. Antes lo hablaba. Hoy, esta mañana, una paciente me ha pedido que le dé el alta durante el fin de semana en vez del lunes. Y yo le dije, ¿por qué? Estamos acabando el antibiótico. Me dijo, mi hijo tiene 4 años, el lunes es el primer día de cole. Y ella está saliendo de un trasplante ahora. Ok, para ella es súper importante. Para mí también lo fue cuando mi hijo fue por primera vez al colegio. Bueno, entender eso, vale, que como médico puede parecer que no es importante, pero para la paciente era crítico. Bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo para que sea durante el fin de semana. Si no lo dice, nosotros esto no lo podemos saber. Esto es un ejemplo. Seguro que cada uno tiene sus ejemplos. La última diapositiva, como conclusiones de lo que he estado hablando. Los síndromes mielodisplásicos y las leucemias agudas son tipos de cáncer que afectan a la célula madre, a esa célula que produce el resto de células de la sangre. El proceso diagnóstico es fundamental, es lo más importante, es donde hay que poner un esfuerzo especialmente intenso, porque nos va a permitir hacer mucho mejor todo lo que venga después, todos los tratamientos que vengan después. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene una enfermedad diferente y unas circunstancias diferentes. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a intentar es personalizar al máximo posible lo que hacemos o lo que proponemos a cada uno de los pacientes. El trasplante es una terapia fantástica que lleva con nosotros muchísimos años y que ha permitido curar a millones de personas en el mundo, pero es un proceso también no exento de riesgos. Nos permite curar estas enfermedades de la médula ósea y, por lo tanto, seguirá siendo una herramienta terapéutica que usaremos. Afortunadamente, no todo acaba en el trasplante. Estamos desarrollando nuevas terapias celulares, nuevos fármacos cada vez más específicos, y que un fármaco específico tiene una ventaja doble: elimina más células y es menos tóxico. El futuro, en definitiva, yo creo que es muy prometedor, tanto en hematología como en oncología en general. Y muchas gracias por vuestra atención.